Vamos a meter ejemplos para ilustrar el teorema de Stokes. Esto va a ser la clase del día de hoy. El primer ejemplo, aquí ya lo tengo redactado. Estamos con el ejemplo número 1, que dice lo siguiente. Dice, ejemplo 1, un globo aerostático tiene la forma esférica truncada. Ahora pongo el dibujo. Dice, los gases calientes escapan por la cubierta porosa con un campo vectorial F igual a este rotacional. Y te piden calcular la razón de flujo de volumen de los gases a través de la superficie que corresponde a una esfera cortada en algún momento. Y voy a poner por acá el dibujo de la superficie que la esfera no está centrada en el origen, está un poquito levantada, algo así, y está cortada por el plano XY, es decir, que lo de arriba sirve y lo de abajo se desecha. Aquí el plano XY, aquí voy a hacer lo estoy describiendo la superficie, aquí me voy a ir con el dibujito. Aquí tienes donde está truncada la esfera, y por arriba pues es lo que corresponde al globo aerostático. Entonces se desecha lo de abajo, esto que está en azul se desecha, no, no le hago caso. Y mi superficie únicamente es lo que está aquí en rojo. Esta es mi superficie, que tiene, que es una esfera truncada, a eso se refiere. Y el radio de esta esfera, pues vamos a poner aquí, el centro no está en el origen, está por acá. Entonces, el radio de esta esfera vamos a pensar que es R. Entonces, ya está la descripción aquí solamente de la superficie. Y pues este globo aerostático se supone implícitamente que se está calentando desde adentro, y hay un campo vectorial que va describiendo la, mm, las líneas de corriente, este, el campo de velocidad de los gases. Y cuando cruza la superficie va a haber una razón de flujo de volumen, es la que te piden calcular. Entonces, descrito, lo que nos piden calcular es la integral de superficie a lo largo de S, con el vector normal ya apuntando hacia afuera. Aquí el vector normal unitario. Nos piden calcular este de aquí, este mero. Entonces, eso va a salir directamente con el teorema de Stokes. Ya si continúo con las igualdades, voy aquí a sustituir. Voy a sustituir lo que vale el campo vectorial. Entonces, aquí tengo F, es el rotacional, de menos Y más XJ, producto punto N. Eso es lo que vale F de S. Así que F es ya la sustitución, es precisamente esto que tengo en este recuadro. Eso es como dato. Y vamos a pensar que donde se corta la esfera, que es en el plano XY, va a tener un radio
pues un radio algo menor que R. Aquí voy a poner que sea así, con fracción, R cuartos. Ajá, entonces R, y R, radio de la esfera, y solamente consideramos un pedazo de ella, lo que está en rojo, truncada. Y este es el R cuartos, que es donde se corta la esfera a través de un paralelo. Entonces, ahora sí, estamos calculando una integral de superficie y el teorema de Stokes te dice que esta es la integral de línea cerrada sobre la frontera de la superficie de tu campo vectorial original. Tu campo vectorial original. El que está aquí señalándolo, lo estoy señalando, sería menos y más xj, y pues le pongo, ¿no? Aquí ddr. Entonces, si mi vector aquí exterior, el normal unitario, está en verde, que aquí estoy remarcando, entonces la orientación que va a tener la frontera es la que estoy señalando aquí con esta flecha en verde. Esta es la frontera de la esferita truncada. Aquí voy a señalarla con esto. Esta es la frontera. Frontera de este solamente. Entonces, esto ya se reduce a una integral de línea, porque es lo que te dice el teorema de Stokes. Así rápidamente, que la integral de superficie a través de S, atravesándola con F, es una integral de línea. Ah, aquí me falta el rotacional, caray. Esto está súper mal. Me está olvidando el rotacional. Tengo que borrar más. Ahí está. Rotacional de F, ¿sí? En general, punto N. Y esto es, pues, la integral de línea sobre la frontera de tu campo F. Así es. Stokes, una de sus formas, ¿no? Más o menos canónicas, que lo estamos aplicando aquí. Ahí está. Ahora sí continúo, porque la frontera ya quedó bien sencilla. Si lo corta la esfera a través del plano XY, que es un paralelo, te va a quedar un círculo. La frontera de ese es un círculo de radio R cuartos. R cuartos, el que ya aquí señalamos, y estás en el plano, que sería R cuartos coseno, y también para Y, R cuartos seno, y para Z, pues estamos en cero, estás en el plano XY, esa es la frontera, aquí en el plano XY, esa es la frontera. Entonces Z es 0 y el parámetro es de 0 hasta 2pi, esto ya es, lo conocemos, la integral de 0 a 2pi sería que tenemos menos y, entonces sería menos r sobre 4 seno de t por el ddr, que correspondería, el ddr lo voy a pensar que es con diferenciales, d de xy más d de y j. Entonces, cuando lo hago producto punto con el campo, que es menos xy más yj, es coordenada, coordenada, y con y, la d de x sería sacarle la derivada a la primera,
función coordenada y meterle el DDT. El DDT lo voy a poner hasta acá. Más, ahora sigue X, que es del campo, que es X, ¿cuánto vale? R ¿qué? Aquí sería R cuartos, aquí está X, R cuartos coseno de T, y luego sigue el D de Y. El D de Y, pues, sacando la diferencial, sería R cuartos, la derivada del seno, coseno de T, y ya. Ahí cerraría, hago un corchete por acá. Y la idea de aplicar stocks de una integral de superficie a una integral, pasarla a una integral de línea, pues es simplificarte la vida. En caso contrario, pues es hacer la integral de superficie directamente. En este caso caes en el primero, te pasas a la integral de línea. Entonces aquí es directo, porque esto ya va a dar solamente r cuadrado sobre 4 cuadrado, y se reduce esto simplemente a r cuadrada por 2pi sobre 16. Y ya saco la fracción, la voy a simplificar. Sería pi r cuadrada sobre, sacamos mitad y te queda 8. Solamente 8. Entonces ahí está el resultado. Te da algo positivo. Esto es positivo. Vamos a poner aquí. Mayor que 0. Positivo. Y eso quiere decir que el flujo neto, o aquí en el dibujo, puedes pensar lo que hay más flechas del campo atravesando F de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro, para que te salga positivo. Ya no pongo ahí más cosas porque voy a dejar solamente la flecha del campo, señalándolo aquí mejor, la flecha del campo F. Eso es el ejemplo número 1. Ejemplo número 2, el que sigue. Bueno, aquí te dice que si F es perpendicular, ajá, a, a la frontera de una superficie, entonces tienes que ver que la integral de superficie del rotacional, aquí con la rot, es 0, ¿no? Para cualquier campo vectorial F, y para cualquier superficie eh, con frontera. En general, ¿no? Aquí no importa el campo, solamente que sea de clase C1, pero eso es una hipótesis técnica que podemos considerar, lo podemos suponer. Entonces, aquí tengo no la esfera, sino una superficie con frontera. Aquí tengo mi vector normal, el normal, ahí está, la superficie, y su frontera que está ahí señalándola en verde. Ese es el ejemplo número 2. Y tu campo, pues por acá anda, ¿no?
Pueden andar ahí, apuntando hacia afuera, hacia adentro, da igual, ¿verdad? Aquí es tu F, y por ahí va. Pero tiene la condición de que es perpendicular. Cuando llega a la frontera de la superficie, dice que va a ser perpendicular. O sea que va a apuntar, digamos así, va a formar aquí 90 grados, o desde esta perspectiva, otro campo F, un ángulo de 90, una flecha, ¿no? Que represente el campo en ese punto. Elijo el punto aquí y tengo que el F, elegí que fuera para afuera, ¿no? Puede ser para adentro. Esa es la perpendicularidad. Luego, si considero el teorema de Stokes, este, esta integral de superficie para el rotacional, ¿verdad? Estoy considerando mi rotacional de F a lo largo, mi F a lo largo de la superficie. Entonces lo paso a una integral de línea para una curva cerrada y va a ser F punto de dr. Entonces, la perpendicular que sea F perpendicular a la frontera es equivalente a que F punto C de T prima es igual a cero. O sea, ya sabemos quién es C de T prima. C de T es la parametrización o una, porque puede haber más de una, parametrización de la frontera de la superficie S. Entonces, pues la integral de superficie va a resultar ser la integral. Aquí si el parámetro se mueve desde A hasta B, pensemos, porque es un caso ahí en general, puede ser de 0 a 2pi o algo así. Pongo de A a B para... Entonces es de F a lo largo de los puntos de la curva por su vector velocidad. Su vector velocidad, pues es el vector que está apuntando así, se prima, ¿no? Entonces va a haber aquí, se va a formar el ángulo de 90 grados. Entonces, no importa lo que tenga que calcular, el producto punto te va a valer cero, este producto punto. Entonces, aquí pongo solamente una llave. Esto es cero. Y eso implica que, pues ya, todo te dio cero. Todo te dio cero. Es, de alguna manera, es, parece que no se pueda cumplir siempre porque tu campo F puede estar con unas flechas por acá, sobre la frontera, sobre la superficie. Y no importa cómo estén las flechas, ¿no? Apuntando en la dirección de n, que es para un rotacional en la dirección de n máximo, o lo que sea. Simplemente pones en cuenta en las hipótesis que tu campo F es ortogonal en la frontera y ya, con eso te va a dar cero la contribución sobre todo lo demás. Eso es que la integral de lo de arriba, la integral de superficie, te valga cero. Lo estás haciendo sobre toda S. Y para resolver este ejemplo, te fijas en stocks y qué sucede en la frontera. Y ya, ya tienes el resultado directamente. Una consideración que vamos a considerar aquí el 3, el ejemplo 3, que podemos pensar en llevar el teorema de Stokes a superficies cerradas. Stokes, voy a escribir aquí, teorema de Stokes en superficies cerradas.
Entonces, aquí habíamos dicho que eran las que no tienen frontera, así como pensemos en un elipsoide o una esfera. Podemos pensar en un elipsoide, una esfera. Son ejemplos de superficies cerradas. Ujú. Y podemos centrarnos en la esfera, solamente en la esfera para fijar ideas. Entonces, ¿cómo se podría escribir el teorema de Stokes sobre superficies cerradas? Es decir, que las que no tienen frontera. Pues te dice que la integral de superficie de el rotacional de F debería ser la integral de línea sobre algo, pero ¿quién es ese algo? No hay frontera. Pero para las cerradas, esta igualdad te va a dar cero siempre. Esta igualdad te va a dar cero siempre. ¿Cómo lo podemos ver para la esfera? Aquí solamente puedes pensar que el normal, nuevamente, es el exterior con la orientación positiva y tu campo es arbitrario, entonces puedes estar apuntando para donde sea. Aquí pongo F, solamente para pensar en un escenario. Entonces la idea es la siguiente, es considerar mm, partir la esfera en dos. Entonces divido la esfera por la mitad para ya tener dos pedazos de la misma. Dividimos la esfera, puede ser a la mitad, no necesariamente. Entonces tengo una cosa que es el hemisferio norte, y una cosa que va así, que es el hemisferio sur. El normal sigue siendo el exterior, ahí está, en ambos casos, ¿no? Porque el normal va viajando a lo largo de la superficie. Entonces por acá tengo el normal, que se vea que es normal, perpendicular. Y por acá también tengo el continúa para el otro pedazo que quedó. Y por acá tengo el campo, también no lo cambio, sigue siendo un F diferenciable. Y ahora me pongo a ver las fronteras. La frontera de arriba, pues es la cintura. Aquí, como lo dividí en la mitad, pues es el ecuador. Y pues, viene siendo la misma cosa, ¿no? Entonces voy a poner S1. Aquí vamos a bajarle el grueso. Sería S1 la primera y sería S2, ¿no? Y ya como estamos pensando en la esfera, entonces S1 del hemisferio norte y S2 es el hemisferio sur, con donde la frontera de una es igual a la frontera de la otra, es el Ecuador. Si está centrada en el origen, sería el Ecuador, que es un círculo que está en el plano XY. ¿Para qué tanto detallar esto? Pues cada una de las superficies es donde voy a hacer la integral de superficie con la orientación que tengo para el hemisferio norte. Va a ser recorrido en este sentido y la frontera del hemisferio sur va a ser recorrido en este sentido. O sea que son la misma, como conjunto es lo mismo como conjunto, a esto me refiero, pero como curva va a tener orientaciones opuestas, pero con orientación opuesta. Así como marca el dibujito, la flecha en verde, una va en un sentido y la otra va en sentido contrario. Exactamente como indica el dibujo. Y de esta manera podemos aplicar stocks en ambos lados
Entonces la integral de superficie completa son de las propiedades de las integrales de superficie. Pues si tienes la superficie dividida en dos, lo haces sobre una y lo haces sobre la otra. Esto. Ahí está. Ya que S1, S es exactamente S1 unión S2 como conjunto, coincidiendo en el ecuador. Entonces tienes tus dos superficies y sobre estas vas a hacer aplicar el teorema de Stokes, porque ahí sí hay frontera. Entonces aquí sería la frontera de S1 cerrada, de F de DR, más la frontera de S2, y aquí sigue siendo lo mismo, F de DR. Entonces, había comentado que las curvas van en sentido contrario, ¿no? ¿Eso qué significa? Si lo queremos poner con signo, la frontera de S1 es el negativo de la frontera S2. Y eso lo voy a poner a continuación. Esto es más de notación que y aplicando el teorema de Stokes. Entonces, sería de S1, F punto de DR, más, y en vez de poner aquí S2, voy a poner el negativo de S1, F punto de DR. Entonces, ¿qué sucede con la expresión esta del segundo término? Pues esto va a resultar ser el negativo de la frontera de S1, o sea que el signo menos lo voy a colocar antes de la integral. Esa es la idea, para que después ya concluya con la cancelación. Aquí tengo el primer término, lo dejo igual, y este segundo término, pues lo dejo para S1, pero ya salió el negativo, y esto es exactamente cero, ¿no? Esto es lo que como llega al cero, que nos dicen que se cumple, ¿no? Se cumple siempre para superficies cerradas. Aquí superficie cerrada, importante. Aquí estábamos pensando en la esfera, pero es para superficies cerradas y para cualquier campo F, ¿no? Para cualquier campo F. Aquí, que sea de clase C2, había dicho que sea dos veces continuamente diferenciable en cada una de las componentes, para ser más exactos. Este ilustra que el teorema de Stokes puede extender no solamente a superficies con frontera, que es el enunciado original, sino que también puedes hacerlo para las que no tienen frontera, como estos dos dibujos que están ahí. Con este razonamiento se aplica para cualquier otro que nos pongan. Puede ser el toro, ¿no? Lo que sea. Y este ya quedó. Ahora el ejemplo 3. ¿Qué te dice el ejemplo 3? Pues estos son ejercicios que aparecen en la sección de teorema de Stokes de el libro de Marsden de cálculo vectorial. A ver, este es un inciso A que te dice que si C es una curva cerrada, es una curva cerrada, con frontera, es una curva cerrada, que es la frontera, ¿no? Que coincide con la frontera de una superficie, que es la frontera de S, y B es un vector constante. A ver, te dice que tienes que checar que la integral a lo largo de C,
la curva cerrada, entonces aquí es una integral de línea cerrada de tu campo B, que es constante, con 3 entradas constantes, DDR es igual a 0. Vamos a hacer este enseguida. O sea que B es constante, entonces puedes poner CAB igual a ABC, vector fijo, ahí más BJ más CK, donde A, B, C ya son numeritos, R están en los reales. ¿Y esto cómo lo quieres hacer? Pues te dice que es la frontera de una superficie, quién sabe cuál. Entonces son ejemplos, pero pues de alguna manera hay cierta generalidad en ellos. Por acá está el espacio, tienes la curva, así bien sencilla, para no complicarnos. Aquí está orientación y tienes por acá la superficie S. La superficie S, entonces la curva es la frontera de la superficie. En realidad no te dicen quién es S, solamente te dicen que la frontera de la superficie es la curva y nada más. Entonces, por ahí te están diciendo entre líneas que tienes que aplicar el teorema de Stokes, supongo. Aquí no está la solución a la mano, pero pues si te dicen que es la frontera de S, te hace pensar que tienes que resolverlo aplicando el teorema de Stokes. Entonces, el teorema de Stokes pues va aquí de nuevo para, aquí quién era, F, punto dr, y de este lado era el rotacional de F, punto N de ds. Entonces, pues nos vamos en este sentido, de una de línea a una de superficie, pues ya parece que ahí se ve que está la solución. Tienes la integral de línea de tu campo vectorial constante, lo pasas a una integral de superficie del rotacional de tu campo constante, punto n de ds. Y ya nada más te acuerdas que es constante el campo, y entonces las parciales donde le vas a aplicar para obtener el rotacional, aquí habíamos dicho ABC, en cada una de las direcciones te va a salir 0. Entonces 0 en I, 0 en J, 0 en K, que es el vector 0, producto punto N, que por acá anda, N, pues cualquiera que sea N, por producto punto por el vector 0, te va a dar 0. Entonces de aquí, tienes que tu integral de línea es precisamente 0, ¿no? No hay, aquí no hay, el producto punto es 0, entonces esto es 0. O sea que la constante sale, puedes poner la constante aquí afuera si le quiero dar más vueltas al asunto. Y esto es 0 por la integral doble, que es 0 por el área, ¿no? El área de S. Saqué el 0 porque es lineal. Entonces 0 por el área es 0, ¿no? Aquí una forma de darle ahí más, darle más vueltas al 0, porque está una igualdad de puros ceros. O sea, este 0, este 0, este 0, este 0, y el último también dio 0. Eso es son igualdades sencillas, ¿no? 0 igual a 0. Siempre se va a cumplir. Para el campo vectorial, una integral de línea siempre te va a dar 0 para una curva cerrada. Eso es lo que te dice el inciso A. Aquí vamos a poner, usando Stokes, ¿verdad? Usando Stokes. No importando cómo esté la S o la curva. Ejemplo que sigue, este sería el 4. Ejemplo 4 aquí.
Ejemplo 4, que sería el inciso B, la segunda parte. Mostrar que es cierto. Ahora voy a escribirlo. Mostrar que esto es cierto. Aún sí sé mostrar que esto es cierto, aún sí sé no es la frontera. No es la frontera. ¿De qué cosa? La frontera de una superficie. De una superficie. O sea que cualquier cosa, ¿no? Que sea cerrada. Y ya, si no es la frontera de una superficie, puede quedar más elaborado, ¿no? La curva. Aquí está mi curva. En R3. Pensemos que va para acá. O lo que sea. Igual que esto de que es cierto, pues hay que ver que tenemos que ver o verificar aquí. Verificar que la integral de línea de mi vector constante sigue valiendo, ¿no? La igualdad, que es lo de cero. Esto es lo que esto es lo que dice el ejemplo 4. Aquí siempre B constante, B campo constante. Entonces, tengo un vector constante, había dicho que era AI más BJ más CK. Entonces, aquí pues no podemos aplicar stocks por la forma de la curva, que no es la frontera. Aquí te dice que no es la frontera. Entonces, no puedes aplicar stocks. No se puede aplicar el teorema de Stokes. Entonces, pues tenemos que hacer uso de lo que ya tenemos del curso. Es como en el trabajo, ¿no? Llegas al trabajo y te piden resolver cierto problema. Entonces, eso no, nunca te lo enseñaron en la universidad, ¿no? Pero tienes toda la preparación para poderlo resolver. Así es la historia, ¿no? En toda la vida. Entonces, es directo aquí. Tienes que elegir, escoger un campo vector, un escalar, un campo escalar, campo escalar, F, que vaya de R, esto es en el espacio, entonces es de R3 a R, tal que, tal que el gradiente de tu F es igual a tu vector B, a tu campo B. Y para que sea igual, es decir, pues podemos pensarlo. ¿Qué significa esta igualdad? Es una igualdad una igualdad de campos. Entonces lo ponemos así. Ahí, más BJ, más CK. Del lado, esto que se le llama izquierdo, y del lado derecho son las parciales. En I, en J. Eso es el gradiente, por definición. Y ya comparamos y coordenada a coordenada. Por ejemplo, A, que es constante con la parcial. ¿Y cuánto tiene que ser F? Con respecto a X, pues tiene que ser F de X, Y, Z, pues tiene que ser lo de un plano para que cuadre, ¿no? Para no hacer tanto procedimiento. Esto es cuando sacas la parcial con respecto a X, el segundo y el tercer término es cero, y pues se reduce a la primera coordenada, que es A. Y lo mismo va a pasar cuando sacas la parcial con respecto a Y. Ahora la parcial con respecto a Y sería cero y este cero, y este sería B.
Entonces te va saliendo que va coincidiendo, ¿no? Y la parcial con respecto a z, la de x y y son 0, y la parcial con respecto a z es c, que es la tercera coordenada. Entonces ya puedes saber quién es este campo escalar, también usando nuestros métodos que llegamos a usar en algún momento del curso. Eso es lo que ya no voy a evitar. Luego, la integral de línea de tu campo F. Quiero ver que esto es cero, entonces es la curva es cerrada. Se puede autointersectar y lo que sea cerrada solamente. Esto es el gradiente. Voy a ocupar esta igualdad. Es decir, hasta lo puedo llevar hasta acá, ¿no? Aquí se justifica esta igualdad. El gradiente de F, punto de dr. Y si la curva está parametrizada por C de t, aquí pongo C de t, o sea que sea cerrada, aquí cerrada, C cerrada, quiere decir que el punto inicial, voy a poner lo que sea A, es igual al punto inicial, eso es que sea cerrada. Voy a poner equivalente, eso. Entonces, aquí sería la integral A, desde A hasta B, del gradiente, C de t por C' de t, D de t, la definición. Y este teorema fundamental para integrales de línea te dice que, pues nada más haz la evaluación en los extremos, como el teorema fundamental del cálculo en una variable que coincide en los extremos, entonces esto va a dar 0, esto es 0, y ahora sí ya tienes el resultado. Es decir, estamos haciendo que la integral de línea de un campo vectorial sea constante, haciendo uso del teorema de Stokes, eso fue el ejemplo número 3, y también estamos viendo que se cumple haciendo uso de lo ya conocido, ¿no? De campos conservativos, con gradientes y toda la cosa. Y eso nos pone a pensar que esto tiene que ver, ya se empieza a relacionar todo, ¿no? Stokes, rotacional, campos conservativos, y hay una propiedad importante. Aquí solamente la voy a enunciar. Lo voy a enunciar aquí. Algo que relaciona estos objetos. O sea, sí, voy a dejarlo con... Si F es un campo vectorial, voy a poner F igual a M y NJ PK es un campo vectorial. Campo vectorial. Ajá. Definido en R3. En R3. O voy a dejarlo en R3. Puede ser en regiones simplemente conexas. Vamos a tener lo siguiente. Entonces, aquí pongo es una equivalencia. Entonces, F es conservativo. Ahora mismo digo que recuerdo que es eso. Sí, solo sí. El rotacional de F, lo voy a poner con habla, es 0. El rotacional de F es 0. O sea que el rotacional es un operador, ¿no? De campos a campos. Un operador. Te agarras un campo, le aplicas el rotacional y obtienes otro. Entonces, aquí es una igualdad de vectores. Entonces le pongo aquí un 0, con flechita para acordarnos que es el 0, 0, 0. Operador sobre campos, campos vectoriales. Y que sea conservativo, y solamente estoy tratando de que se entienda un poco más el teorema, que es un resultado
usando teorema de Stokes, es que, a ver, déjeme que no se me vaya, que exista F, campo escalar, tal que, ajá, eso de existe, pues lo puedo sustituir por que hay, ¿no? Hay un campo escalar, hay F, este está, F, te voy a dejar con el chiste que es más, existe F un campo escalar tal que el gradiente de este campo escalar es el campo vectorial original. Ahí está. Entonces ya está metido aquí este operador, nuevamente, aquí vamos por capas, ¿no? Este operador que es el gradiente. Operador gradiente. Operador gradiente. Que va, le metes un campo escalar y te asigna un campo vectorial. Y el teorema de Stokes está metido en la misma demostración, que eso solamente se comenta, teorema de Stokes. Ahí está implícitamente este teorema. ¿Qué es lo que comentaba? Que hay una relación con el operador que se le llama, que se me está yendo ahora mismo, este operador, el rotacional, con teorema de Stokes y tus campos conservativos. Ahí está la relación entre las cosas que hemos estado viendo en este curso. Finalmente, vamos a ver un último ejemplo. Este fue el ejemplo 4, ya 3, 4, sería el 5. El ejemplo número 5, ejemplo 5, que te dice que mostrar que, pues algo que ya es más cercano a lo que he estado dejando, mostrar que la integral de línea cerrada de f con un campo, con el gradiente de g, aquí es punto dr, es igual a, y aquí ya no va a alcanzar el renglón, voy a pasarme en el siguiente, ahora que regresemos a la universidad, no sé cómo voy ahora me costó trabajo aclimatarme a esto, ahora me va a costar trabajo al pizarrón. Esto es la integral doble, es integral de superficie del gradiente de f cruz el gradiente de g. Es de superficie, entonces n de ds. Eso de aquí. Entonces ya esto ya no la sabemos, ¿no? Si vas de una de línea a una de superficie o al revés, de ida o de vuelta, pues es Stokes. Entonces Stokes aquí lo pongo, que uno se cumplen las hipótesis del teorema de Stokes. Sí, aquí no lo dije, no lo escribí, ¿no? Pero entonces Stokes está así, punto n de ds. Aquí es ds. Ahí está. Ajá, entonces es el dibujo de siempre. Tienes aquí tu superficie, tienes aquí tu superficie, tienes tu vector normal y tienes tu frontera que está orientada como es debido. Si está orientada en sentido contrario, por aquí saldría un menos. Si estuvieras orientado en sentido contrario, para que coincidan, sin signos y así bien bonito, es con la que está en el dibujo. Esta es la buena, con las flechas, a eso me refiero. Una superficie se puede orientar, una curva se puede orientar, y con estas orientaciones en el dibujo, el teorema de Stokes se cumple, ¿no? Sin agregarle nada de signos ni nada, así, directo. Ahora sí, ¿cómo sería?
Pues son cuentas. Vamos a hacer un poco de ellas. Este es mi campo F. Entonces, pues tengo que sacar el rotacional. Rotacional de F gradiente de G. Luego, pues a ver cuánto me tardo. Un ratote o no tanto. Aquí las parciales. Y en la última sería F por la parcial de G con respecto a X. F por la parcial de G con respecto a Y. Y F por la parcial de G con respecto a Z. Entonces voy a poner aquí más breve. Voy a poner los subíndices para aquí en I, un poquito más a la izquierda, en I, luego aquí en J, una J más derecha, y aquí en K. Ahora sí, para I sería parcial de F, no, es F, G de Z, parcial con respecto a Y menos. Ahora el menos es F, G de y Z. Eso es. Ahora la que sigue, sí, ya vi que me voy a tardar. Ahora es ya no estoy poniendo las flechas, es F, G de Z, X menos, ahora lo que va para acá, sería F, G de X, que los subíndices, recordemos que son derivadas parciales. Eso es la notación económica. Y la otra, que es la de Z, el paréntesis, sería F, G de Y, con respecto a X, menos, luego es F, ¿G de quién? G de X, con respecto a Y. Ahora voy a tomar un momento para ver si lo hice bien. Sí. A ver, es este con este. Es este. Sí. Este con este. Sería el de acá. Ahí está. Este parece que sí. Ahora el de J. Es este con este. El de acá, primer término. Y luego este con la parcial de Z. Bien, parece que este también está correcto. Ahora la de K. Esta va para abajo. Es este. Sí. Y luego la flecha que va para arriba con signo negativo es este. Pues veo que está bien. Espero que sí. Entonces tengo que desarrollar todo esto y ver que se cumple lo siguiente. Tengo que ver que esto lo voy a poner por demostrar. Es como si fuera la regla del producto. El gradiente, el rotacional de F. Ajá. A ver. mm, vamos a hacerlo mejor, porque si no, vamos a ver. O sea, lo que voy a ver aquí, lo voy a poner aquí arriba, que sea por demostrar, que es exactamente lo que se está cumpliendo de este lado. Aquí. Estoy pensando en aplicar el teorema de Stokes. Entonces, por demostrar sería que es exactamente al sacarle rotacional adentro de la integral de línea es lo que tienes en la integral de superficie. F cruz G con gradientes. Entonces, pues veamos, ¿no? Yo no sé si esto vaya a salir, vamos a ver. Entonces, la primera componente, que es lo que uno puede verificar, voy a poner la regla del producto. Entonces, G de ZY más F de Y, G de Z. Estoy derivando con respecto a Y. Y luego, ¿qué es este? Este término, lo voy a palomear. Luego menos,
Ahora para el segundo, sigo en I, es f de z, g de y, menos f, g de y, z. Esto es en I. Apenas voy en I, que me falta la de j, desarrollando, ¿no? Cada entrada. Y me falta la de k. Solamente me voy a concentrar en uno para que esto me sea más breve. La cancelación, esto en algún momento de la vida, entonces se tiene que cancelar porque si no quedaría todo feo. Ahí está la cancelación. Nuevamente, ¿no? Había dicho que lo voy a hacer en I y en J y en K. Me lo voy a brincar para avanzarle. Entonces, esto es en I, faltaría en J, que es igual, y luego en K. Ahí está. Por otro lado, voy a tener el rotacional, ¿no? Tengo el rotacional aquí, ¿no? Los gradientes y luego hago el producto cruz. Es como que demostrar una igualdad, avanzas de un lado y luego avanzas del otro y ves que coincide. El producto cruz de F con G, pues es la misma historia. Esta es la talacha, ¿no? La parcial con respecto a X, la parcial con respecto a y la parcial con respecto a Z. Y, ¿cómo te va a quedar? El producto cruz. Es el producto cruz, lo estoy haciendo mal. Aquí serían derivadas las entradas. Lo estoy calculando como gradiente, pero no. Le voy a poner con subíndices. Este es en el segundo renglón y este es en el tercer renglón. Entonces, en I es el que me interesa. El de J y el de K también se pueden comparar. Cuando lo hago en I, tacho estos dos y pues lo hago para abajo con positivo y luego para arriba. Se acabó aquí la punta del lapicero. Estoy regresando. Ahí está el borrador. Ahora sí. Aquí es positivo y negativo para arriba. Entonces sería f de y, g de z menos f de z, g de y. Entonces estoy viendo que está coincidiendo en la componente y ambos. Las expresiones son las mismas. Entonces puedo concluir que que estaba haciendo el rotacional de f con g, este es el gradiente, perdón, el gradiente de f con el gradiente de g es el producto cruz de los gradientes. Luego, la integral de línea de ¿quién es lo que está? Aquí es producto cruz, perdón, aquí es rotacional, aquí estoy revolviendo, aquí es un producto cruz, rotacional, nabla, cruz, la expresión que está dentro. Ahora sí, ahora sí. La integral de línea de de este campo es exactamente a la doble integral de superficie del producto cruz de lo que era mi campo original, punto n de ds. Este es por Stokes. Eso es por Stokes. Y ahí no se hizo nada. Y por la talacha que se estuvo haciendo ahí arriba, ¿qué es esto? Esto es de todo lo de arriba. Entonces lo vas a poner en esta igualdad que viene a continuación. Que sería la integral de superficie del producto cruz de los gradientes. Y lo demás se queda igual. Punto n de ds.
Y eso es lo que concluye la prueba aquí del ejemplo número 5. O sea que esto ya quedó demostrado, o mejor dicho, la idea, ¿no? Está aquí metida. Todo se reduce a verificar esta cuenta que está aquí. Es lo que más te comió aquí el tiempo para la prueba en el ejemplo.